Las mujeres están en mayor proporción en listas de espera en salud, dedican más tiempo que los hombres a labores de cuidado. Incluso cuando tienen, además de un trabajo remunerado y su pareja se encuentra desocupada, sufren mayor violencia intrafamiliar. Son minoría en carreras relacionadas con el mundo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Participan menos en el mercado laboral y perciben menores salarios. Están más asociadas a pobrezas por ingreso, tienen pensiones más bajas, su experiencia con el entorno urbano es peor que la de los hombres y sufren mayor exclusión habitacional. Al analizar la evidencia de los distintos capítulos, encontramos que parte de las brechas se logran explicar por datos observables. Ello es una buena noticia, porque muchos son susceptibles de ser intervenidos a través de políticas públicas. Sin embargo, en varios capítulos los análisis estadísticos no permiten explicar las brechas existentes a través de factores conocidos. Y de eso le queremos preguntar a Silvia Eizaguirre, académica, investigadora del Centro de Estudios Públicos, autora de varios de los capítulos de este libro, Disparidad bajo la lupa, una radiografía de las brechas de género en Chile y coeditora de este trabajo junto a Rodrigo Vergara. Le damos la bienvenida a Silvia. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Bueno, un placer poder tenerte y además yo estuve leyendo el libro con muchísima atención porque suele suceder, ¿no? A estas alturas que nos dicen, bueno, pero si se ha logrado tanto, hay tanto reconocimiento y hay cosas que han cambiado en el sentido común, pero cuando uno va a los datos, y esto es importante, dato mata relato, nos damos cuenta de que todavía hay muchísimas áreas, o sea, todavía la disparidad es una cosa real en nuestra sociedad que tiene consecuencias que son muy reales y que nos afectan a todos y a todas, no solamente a las mujeres, ¿no? En tu opinión, y para partir de manera muy general, ¿cuáles podríamos resumir que han sido los avances y las deudas que tenemos en términos de disparidad de género en la última década? Pensando que además ustedes estudian con datos específicamente de este siglo. Muchas que en la última década la verdad es que no han habido avance, o al menos eso es lo que nosotros encontramos en el Ujú. libro. Si tú me dices en el último siglo, sí, hemos tenido avances sustantivos, es decir, el derecho a voto es clave, el derecho a la educación superior también ha sido un factor súper importante para que la mujer tenga acceso al mundo laboral profesional, porque al mundo laboral hemos tenido siempre acceso, pero el mundo laboral profesional no, ¿verdad? Y eso ha sido avances tremendos del siglo XX. Y en el mundo laboral hemos hecho enormes progresos, en el mundo político también hemos tenido avances, pero yo te diría que precisamente en los últimos 10 años lo que se observa en los datos es que no hemos visto avances ni en participación laboral, ni en disminuir la brecha salarial, ni en mayor participación de las mujeres en las áreas de ingeniería, por ejemplo, STEM en educación, ni, por ejemplo, en las brechas de salud, ni en pensiones, por ejemplo, se mantienen las brechas en pensiones. Entonces, en los distintos ámbitos que tú ves, vivienda, al contrario, por ejemplo, lo que ha pasado con los campamentos. Ujú. Chile hoy día está peor que hace 10 años en términos del porcentaje de la población que vive en campamentos y mayoritariamente la gente que vive en campamentos son mujeres con niños. Ujú. Entonces ha empeorado la condición de las mujeres respecto de la vivienda. Entonces en algunos ámbitos hemos visto retroceso, pero en la mayoría más bien estancamiento y eso es preocupante, sobre todo porque el Foro Económico Mundial estimó que la brecha de género, si vamos como estamos, nos vamos a demorar 132 años a nivel mundial. Ujú. Entonces no podemos esperar 132 años para tener los mismos derechos que los hombres. Ahora, te lo pongo así, ¿no? Uno podría pensar que esa demora afecta especialmente la vida de las mujeres. Pero quería preguntarte por qué las políticas públicas, considerando, por supuesto, somos la mitad de la población y que el estrés, ¿es cierto? En todos los ámbitos, que eso significa estrés en términos de salario, pero también de salud y de vivienda, etcétera, y violencia, que también es uno de los capítulos a los que se dedica el libro. Pero ¿por qué las políticas públicas deberían considerar con urgencia esto y no dejar que sea la inercia la que nos lleve a la igualdad en 132 años? A ver, por varias razones. En primer lugar, las principales perjudicadas, fíjate que no son las mujeres, son los niños. Ujú. La población más vulnerable de Chile son los niños. Chile tiene un 9% de la población que vive bajo el nivel de la pobreza. En los adultos mayores eso es un 6%, está bajo el promedio nacional,
pero los niños es 18%. Uno de cada 5 niños vive bajo el nivel de pobreza. ¿Y qué niños son? Son niños de hogares monoparentales, jefaturas femeninas. Entonces la pobreza de la mujer repercute directamente en las nuevas generaciones y en los niños. ¿Ya? Se multiplica, por así decirlo. Una mujer pobre implica 3 niños pobres. ¿Ya? Y es sumamente relevante. ¿Y por qué creo yo que ha sido tan difícil cambiar esto? Porque desde la política pública se pueden hacer avances y uno lo ve en distintos países y distintos hemisferios del mundo cómo han podido hacer avances. Pero hay un tema que tiene que ver con los estereotipos de género que son muy marcados en Chile. Vivimos en una región, Latinoamérica, que tiene estereotipos de género marcados, pero fíjate que Chile dentro de la región es de los países con los estereotipos más marcados, más conservadores en materia de cómo concebir el rol de la mujer y el rol del hombre al interior de la familia. Y eso es muy difícil de cambiar, muy difícil de cambiar. Y mientras no cambiemos eso, aunque hagamos política, o sea, las políticas hay que hacerlas igual, pero yo creo que eso de alguna manera también frena el hecho que no creamos que están urgentes. Exacto. Sí, de hecho, me pasó de manera muy evidente para el 8M, que acá hicimos un montón de entrevistas respecto a deudas y avances, y parecía, y ahí de alguna manera coincide con el diagnóstico que ustedes hacen en el libro, que hubiésemos tocado techo respecto a los avances, ¿no? Y es como, hemos hecho todas estas políticas públicas, pero hace muchos años que no nos movemos. A pesar de que en el discurso se supone que hay cosas que se están hablando más, que están más visibles, y me llamó muchísimo la atención, y por supuesto además son los temas que yo investigo, así que me dediqué con mucho detalle y me resultó muy útil todo el primer capítulo dedicado a los estereotipos de género, y ustedes ahí señalan que efectivamente hay un cambio generacional respecto a el rol de la mujer y a la presencia, pero que un dato que llama muchísimo la atención es que a pesar de que se piensa que es necesario que la mujer trabaje, que es importante su desarrollo para ella misma, pero también para la sociedad y para su comunidad, eso está súper claro y eso ya es intergeneracional y está como es una idea aceptada. También es una idea aceptada muy común la idea de que cuando una mujer entra al mundo laboral, los hijos sufren. Y eso se vincula con otro capítulo que está en el libro y que habla, que es el tercer capítulo, creo, o el segundo capítulo, que habla respecto, que ustedes ponen ahí como la madre del cordero, ¿no? El tema de la participación de las mujeres en los roles de cuidado y en promedio cuánto más de horas dedican las mujeres, trabajen o no trabajen fuera, a las labores de cuidado y las labores domésticas. Y ahí aparece otra cosa que también en el libro me parece que es súper interesante, ¿no? Que tiene que ver con también la idea, y que apareció a lo largo varias veces en el libro, de que hay muchas personas que siguen pensando que las mujeres quieren quedarse en la casa. Y que si salen es porque no les queda de otra, ¿no? Entonces se mezcla como la culpa social con la culpa personal y con los pocos avances sociales que tenemos en ese sentido, Silvia. Hablemos de eso, que es un poquito más, y yo por eso leí en la introducción, que es un poco más ambiguo en términos de cómo nos encontramos con esos datos. Sí, o sea, después de haber visto distintas dimensiones del libro que son bien interesantes, pues está el tema de ciudad, está el tema de violencia, ¿verdad? Está el tema salud. El capítulo de cómo se distribuyen las tareas al interior del hogar es clave para entender la realidad de la mujer, porque cuando la mujer es la que tiene que cuidar al padre, ¿verdad? O al hermano enfermo o al hijo enfermo, cuando la mujer es la que tiene que hacer mayoritariamente las tareas domésticas, le va quedando mucho menos tiempo, ¿verdad? Para poder dedicarlo al trabajo remunerado o para poder asumir mayores responsabilidades al interior del trabajo. Yo trabajo con mucha gente, con muchos hombres que me dicen, oye, pero si nosotros le hemos ofrecido a fulanita que tal puesto de mayor jerarquía y son las mismas mujeres las que dicen que no, ¿verdad? Y claro, es muy difícil poder aceptar un puesto de mucho mayor responsabilidad cuando tú tienes que llegar a la casa a hacer la segunda jornada laboral, ¿verdad? Que es gratuita, invisible y no reconocida. Y yo creo que esa es la realidad que hoy día está siendo invisibilizada y que no permite avanzar. Y es importante entonces mostrarla. Y fíjate que es curioso lo que muestran los datos. O sea, una mujer que trabaja jornada completa le dedica la misma cantidad de horas al cuidado de los niños que una mujer que no trabaja. Entonces, hay diferencias en el tiempo que dedican al cuidado de adultos mayores o a las tareas domésticas, pero cuando se trata de cuidar los niños, sobre todo los niños menores de 4 años, la mujer que trabaja jornada completa trabaja exactamente lo mismo, dedica la misma cantidad de horas que una mujer que no trabaja. Entonces, imagínate la carga para esa mujer. Y otro dato súper interesante, una mujer que está casada o que vive con el padre de sus hijos, trabaja más horas al cuidado de sus hijos que una mujer que no tiene la pareja al lado cuidando a sus hijos.
Yo lo veo, para mí es muy evidente con mis amigas que están en pareja cuidando hijos, con mis amigas que no están en pareja cuidando hijos. Y por lo menos tienen, no sé, un fin de semana cada 15 días para ellas, ¿no? Porque cuando no, les toca igual también cuidar el 24/7 durante toda la semana, estar pendientes también del marido en muchos casos, cosa que por supuesto ahí, de nuevo, volvemos. Y es muy interesante en ese capítulo de estereotipos, ustedes hablan de cómo a partir del rol social que se demanda, se espera, ¿cierto? Y se mide que las personas tengan ciertas capacidades y que además tengan ciertos deseos. Ahí vuelvo a la idea, ¿no? De que, bueno, se espera que las mujeres sean cuidadoras y se espera que sean maternales y se demanda de ellas que sean cuidadoras y maternales porque ese es el rol que socialmente les hemos dado. Y pensaba, Silvia, cuando leía el libro, les recuerdo que estamos con Silvia Izaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos y coeditora de este libro que comentamos, Disparidad bajo la lupa, una radiografía de las brechas de género en Chile, editado por el Fondo de Cultura Económica. Hace algunos años atrás salió un estudio de Comunidad Mujer que es súper coherente con lo que ustedes señalan acá respecto a cómo la mujer ha entrado en el espacio público y ha logrado ser reconocida con ciertas características que hasta ahora se pensaban masculinas, como la agencia, ¿cierto? El liderazgo, ¿cierto? Y la capacidad de desarrollo, pero que los hombres no han logrado hacer el camino en el sentido contrario, en el espacio del cuidado, ¿cierto? En el espacio de la empatía, etcétera. Y ahí uno dice, bueno, uno de los temas es la educación, y una de las gracias del libro tiene que ver con que no solamente es un diagnóstico, sino también una propuesta de políticas públicas. En algunos casos es muy específico. Se puede hacer esto, se puede hacer esto y se puede hacer esto. Pero si el mayor desafío es el tema de los imaginarios de género que tenemos, ¿qué podemos hacer? Qué complejo. Exactamente, nosotros encontramos los mismos datos y vemos que las mujeres en el tiempo, la percepción de hombres y mujeres sobre las mujeres es una percepción positiva y que ha ido ganando, ¿verdad?, características de agencia que son más vinculadas a lo masculino. Pero en cambio los hombres, la percepción tanto de hombres como de mujeres sobre los hombres es más negativa y está mucho más vinculada a las características masculinas y que no han ido incorporando características que se suelen ser femeninas, ¿verdad? Como la del cuidado, la de lo amoroso, cariñoso, colaborador, etc. ¿Y cómo hacer para cambiar eso? Es súper complejo. Mira, uno de los descubrimientos del libro que muestra, dice lo siguiente: ¿quiénes son las personas que se han vuelto más liberales? Porque en el tiempo ha habido un cambio, ha habido un cambio de una percepción más conservadora de los roles a una concepción más liberal. ¿Y quiénes son esos que son más liberales a la hora de concebir el rol del hombre y la mujer? ¿Son los más jóvenes? El libro dice que no. O sea, hay una correlación ahí interesante, pero no necesariamente por ser joven, no necesariamente por vivir en las grandes ciudades y grandes metrópolis, no por el nivel socioeconómico necesariamente. ¿Qué es la clave para tener una concepción más liberal? Haber asistido al menos a un año de educación superior. Es decir, la política de cobertura masiva de educación superior ha sido la política más efectiva en el cambio cultural respecto a los roles de género. Y eso es súper interesante, y te das cuenta que eso jamás estuvo pensado así. Entonces es muy difícil planear cómo uno puede desde el Estado, desde el nivel central, cambiar la cultura y las estructuras de roles. Sin duda van a haber políticas, por ejemplo, como un postnatal obligatorio para los padres, ¿verdad? Eso ayuda a un cambio estructural que va a poner en contacto a los padres le va a entregar una responsabilidad a los padres que van a tener que asumirla, y eso puede producir un cambio cultural. O la cuna universal para todos padres y madres, ¿no? Que eso también, exacto, como ustedes señalan, deja de castigar la empleabilidad de las mujeres. Se me va el tiempo, pero quiero una idea más que me voló la cabeza, que está acá, que yo como que la sospechaba, pero me parece muy interesante que ustedes la pongan aquí con bibliografía y con datos duros, y que dicen que un mecanismo también que hace que se tenga un pensamiento más conservador tiene que ver con la propia conveniencia. Y me pareció muy interesante, ustedes lo ponen aquí: según este mecanismo se espera que una persona tenga actitudes liberales sobre el género si sus propios intereses se benefician con esta ideología y viceversa. Y quizás ahí también tenemos una deuda, y por eso partía la entrevista, Silvia, preguntándote por qué es necesario ir
¿cierto? Trabajando en esta brecha, porque, claro, mucha gente piensa, no, pero si este orden está bien, ¿cierto? Muchos hombres dicen, no, pero si finalmente está bien que la mujer se ocupe de las labores de casa, porque si vamos a una situación más de equidad, a mí me va a tocar también poner ropa a la lavadora y doblarla, ¿cierto? Y barrer el patio, lo que sea. Entonces, ahí también hay una cosa de que nos hemos sido eficientes en demostrar que aquí a todos nos conviene vivir en una sociedad más justa, ¿no? O sea, de todas maneras, porque es un tema de definición, de justicia, de dignidad, de ser humano. Ahora, eso no significa que las mujeres estén obligadas a ir a trabajar o que los hombres estén obligados a quedarse en la casa cuidando a los niños. No, Yo no. creo que acá lo importante es que cada persona pueda decidir libremente qué es lo que quiere hacer en su proyecto de vida. Pero lo que no puede ser es que existan barreras que impidan que una mujer quiera dedicar su vida al trabajo y al mismo tiempo ser madre, ¿verdad? O que un hombre, porque lo pensamos desde el punto de vista de la mujer, pero imagínate para un hombre el costo social que tiene en Chile, decidir, ¿sabes qué? Quiero que mi mujer sea la que trabaja y yo me quedo cuidando a los niños por 3 años. El costo social que tiene es altísimo y no lo puede hacer. Entonces acá también hay barreras para los dos lados. Y creo que una sociedad es mucho más justa, mucho más eficiente, ¿verdad? Cuando las personas, hombres, mujeres, pueden decidir qué hacer con su vida, cómo armar su familia, cómo cuidar sus hijos, cómo ir a trabajar, en qué ir a trabajar, ¿verdad? Sin que tengan barreras externas que estén coartando su libertad. Bueno, ahí harto para pensar, harto dato, y además yo me dediqué a los primeros 2 capítulos, pero este libro tiene el trabajo extenso de investigadores y investigadoras del Centro de Estudios Públicos para hablar de acceso a la justicia, para hablar de salud, para hablar de vivienda, para hablar de urbanismo y de cómo nos movemos en la sociedad, de violencia, etcétera. De verdad, un libro muy, muy interesante con muchísimo dato, que además muy accesible, muy transparente respecto además de la metodología de análisis y de la bibliografía. Así que muchísimas gracias por el trabajo, Silvia. A través tuyo se lo damos a todos los autores y autoras de este libro y muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes. Un gusto poder hablar sobre el feminismo y sobre las brechas de género que son tan importantes de saldar. Por supuesto que sí, tenemos una deuda importante, pero para poder hacernos cargo, primero tenemos que conocerla con detalle y este libro es una estupenda herramienta Disparidad bajo la lupa, una radiografía de las brechas de género en Chile, editado por el Fondo Cultura Económico para que lo consigan por ahí. Yo se los súper recomiendo. Tenemos que ir a la música, a la pausa y ya regresamos. Gracias, Silvia. Chao, que estén muy bien.